Si les aparece a la derecha en el menú les aparece equipos. Yo creé un equipo que se llama estructuras hidráulicas y en este equipo deben de estar todos los de la clase de estructuras hidráulicas. Y en la pestaña del equipo, ustedes le dan en general y pueden seleccionar archivos, ¿ya? Entonces, en esta parte de archivos, podemos compartir todo el curso, podemos compartir los archivos aquí con los compañeros. Al igual que ustedes aquí en equipos, le dan aquí en equipos, y en la parte inferior puedes darle unirse a un equipo o crear uno. Cuando tú le das unirte a un equipo o crear uno, tú puedes crear un equipo aquí en Teams con tu grupo de trabajo. Y de esa forma se hace mucho más fácil compartir los archivos con todo el equipo de trabajo y les aparece en una sola, ventana. Algo que hacerlo en Sabio es un poco más complicado para trabajar en equipo, pues aquí en Teams sí nos permite mucho más fácil trabajar en equipos. Entonces, lo que les quiero pedir en el día de hoy es que los que tengan el archivo del taller que están resolviendo, eh, con el fin de hacer los análisis, puedan subirlos aquí y el que quiera compartirme su experiencia y su análisis. Después de todo, ¿cuándo tienen ustedes que entregarme el taller? ¿El Viernes, jueves? profesor. El viernes. Ok, listo. Entonces, tenemos tiempo para que en el día de hoy hagamos las observaciones y las correcciones pertinentes. ¿Está claro? Entonces, el que quiera puede subir aquí el archivo o el que quiera me puede en el día de hoy compartir la pantalla y me puede, si tiene la posibilidad de compartirme la pantalla, me puede explicar los resultados y los análisis que están realizando. ¿Está claro? O las dudas que tengamos. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, también se las podré contestar más fácil. Por ahí en el foro, en Sabio, estaban haciendo algunas preguntas y también pueden hacer comentarios a todo el grupo de trabajo, mucho más fácil por aquí, por Teams, y nos queda muy similar al foro. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puedo pedir, por favor, los que deseen colocar archivo de trabajo del taller. Porque el próximo taller lo que tienen que hacer es eh, lo que tienen que hacer es resolver el mismo problema con HEC-RAS, el otro software del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, HEC-RAS, que es el software de hidráulica. Entonces, el HEC-RAS es el próximo software que vamos a utilizar para el diseño. ¿Qué me interesa en el día de hoy? Pues que me compartan sus experiencias realizando el análisis de los tipos de flujo y las características de los tipos de flujo que ustedes están analizando. ¿Ya? Vamos a permítanme un segundo. Todavía nadie ha montado el archivo.
¿Quién quiere compartirme la pantalla? Listo, desde este momento, ¿quién quiere compartirme la pantalla? A ver quién dice yo. ¿Quién dice yo que desee compartir la pantalla? Ok, si nadie quiere compartir la pantalla, vamos a hacer un repaso rápido del funcionamiento del software y los que estén en la clase en el día de hoy en sus computadores pueden ir trabajando inmediatamente sobre su mismo archivo y me puede ir compartiendo los resultados que le estén dando con el fin de que hagamos la revisión. Entonces, les recomiendo que abran sus archivos en el HY8 y podamos aquí Cristian me pregunta próximo taller, claro, porque el viernes me entregan ese y ya el jueves deben hacerlo en HEC-RAS. Deben hacer el mismo diseño, pero aplicando el análisis con HEC-RAS. Ese es. ¿Ya? Deben hacer el mismo análisis con HEC-RAS. Y yo se los había dicho en la clase anterior, quedó grabado en video y todo. Se los había dicho en la clase anterior. ¿Está claro? Entonces, por esa parte no hay inconveniente. Un segundo aquí. Okay. Profe, disculpa, a ¿Quién me mí habla? sí me gustaría compartir Karen, le habla Karen. Karen. Karen Tatiana Sí, Lobo Alvis. Ok, sí, excelente. Ok, yo estoy entonces, trabajando en el diseño de las deja. cunetas. Entonces quería o- mostrarle cómo lo he trabajado y unas preguntas que tengo. Ok, excelente, Karen. Me agrada mucho. Déjame aquí y activo un segundo para que puedas compartir. eh, ok. Listo, Karen. Creo que ya está activo para que compartas tu pantalla. Mm, sí, ya. Listo. Veamos. Me Listo, aquí nos confirma si aparece. ya. Ok. Bueno, Sí, nosotros lo aquí primero que hicimos. te vemos la cara. Excelente. Ok. Lo primero que hicimos fue determinar como los tramos donde necesitábamos las cunetas y tratando de darle continuidad. Por ejemplo, si en este lado teníamos derecha, izquierda, la derecha nos llegaba hasta la abscisa K0 más 400 y la izquierda nos llegaba hasta la abscisa K0 más 410. Esto lo hicimos así por imaginándonos el proceso constructivo. Ya de ahí sacamos todos los datos, longitud, altura, pendiente. Tuvimos en cuenta la información que usted nos dio del ancho de drenaje y con ello calculamos nuestra área de drenaje. La intensidad de la lluvia la sacamos de la curva IDF y el coeficiente de escorrentía que usted nos suministró. Con eso calculamos el caudal a un periodo de retorno de 5 años utilizando la fórmula C por I por A, que sería el coeficiente de escorrentía por la intensidad de lluvia por el área de drenaje. Calculamos el caudal en cada tramo. Y de ahí
nos guiamos también del manual de obras de drenaje del INVIA y buscamos cuál es el procedimiento como el procedimiento para predimensionar, y también nos guiamos de las secciones típicas. Y inicialmente habíamos planteado una sección típica que era un ancho total de 1 metro, ancho al lado de la calzada de 0,96 y al ancho al lado del talud de 0,04. Pero cuando estábamos calculando la lámina de agua nos dimos cuenta que no nos daba una lámina de agua mayor a la de la profundidad de la cuneta, y por ello decidimos cambiar la sección y la dejamos de un ancho total de 1,25, al lado de la calzada 1,2 y al lado del talud de 0,05, con una profundidad de 0,2, y se procedió a calcular la lámina de agua. Pero en este caso, por ejemplo, en el primer tramo de cuneta nos damos cuenta que nos da 0,21, o sea, nos da superior a la profundidad. Yo lo que quería preguntarle es, ¿hay un límite como para variar la profundidad, o usted qué nos recomienda, variar profundidad o variar el ancho? Porque ya con el ancho que teníamos antes nos dimos cuenta que nos quedaba una lámina más alta, y decidimos aumentar el ancho, pero ahora estamos indecisos si aumentar ancho o aumentar profundidad. Quería saber cuál era su recomendación. Profesor. Aló, sí, ahora sí. Era que estaba con el micrófono apagado. Ah, Me ok. gustaría, qué pena. Me gustaría saber si tienes un gráfico de la sección de la cuneta. ¿Lo tienes Eh, allí lo, no, pero no lo tengo digital, lo tengo acá dibujado. a mano? Sí, a mano. Listo. Y si, Pero por ya va, ejemplo, le puedo compartir por el que me guíe del manual de envías, pero ya me regala ok, un sí, momento. dale. Ok, Ya. dale, no hay problema. Porque me interesa ver las secciones con las que estás trabajando. Ya, un momento. Ok. Mm, De esta sección se logra ver la triangular. Ah, logro ver el manual, estoy viendo el número 423 de la paginación. No sé si es que no se ha actualizado, no logro ver ahora sí logro ver la sección de la cuneta. Entonces, tienes que, el D es la profundidad del agua que están trabajando, ¿cierto? Así es. Sí. Eh, ok, listo. Entonces, trabajaste la cuneta con sección triangular y la cuneta con sección... La trapezoidal no la usaste. No, No. solo Ok. triangular. Eh, solo la triangular. Intenta para los mismos anchos utilizar la trapezoidal, que para esas Oh. secciones de pendiente te puede dar el mismo ancho de cuneta, pero la trapezoidal te dará una mayor capacidad. ¿Ya? Ah, ok, sí. Entonces, ahí te debe disminuir la tirante. Eh, el envías por allí en algún lado, dice, yo creo que contesté en el foro, ¿verdad?
las secciones típicas que yo utilizo. Las secciones típicas que yo utilizo, les contesté en el foro, de 60 centímetros, esta parte que tienes allí identificada como T. Si te Aquí regresas un momento. de aquí me guié yo, de esa parte. Excelente. Una cuneta triangular de 1 metro de ancho, total distribuido 96 al lado de la calzada y 4 centímetros al lado del talud. Excelente. Esas fueron las que utilizaste, ¿cierto? Sí, Entonces, eso te darán las características de la sección típica de la cuneta y el área hidráulica. Allá arriba te dan las ecuaciones de las áreas hidráulicas, ¿cierto? Con el área sí. hidráulica determinas radio hidráulico, determinas perímetro mojado. ¿Qué número de Manning estás utilizando? 0,014 para concreto. 0,014 para concreto. Ok, listo. Entonces, el concreto en vías para cunetas, normalmente yo trabajo con 0,017, 0,018 por, normalmente las cunetas en vías son hechas en campo, son hechas ahí con, por decirlo así, no tan detallada como cuando tú no estás haciendo más nada o estás trabajando, por ejemplo, estás haciendo un canal en Mamonal, por decirte así. Tú estás haciendo un canal en una empresa dentro de Mamonal, una cuneta en una zona urbanizada, en una zona así. Mientras cuando estás en campos abiertos y estás trabajando kilómetros de vías, se intentan hacer esas cunetas un poco más rápido y el avance y etcétera. Entonces, el nivel de rugosidad y el nivel de detalle siempre es un poco mayor. ¿Sí me hago entender? Entonces, es tener en Sí. cuenta un poquito las condiciones de la cultura y la forma como uno trabaja también. Entonces, yo me voy por la seguridad y yo algunas veces no trabajo con 0,15 ni 0,16, sino que yo trabajo con 0,17 o 0,18 incluso. ¿Ya? Normalmente trabajo con 0,17. Esa es la recomendación que te doy si algún día trabajas en el diseño hidráulico de estructuras. Cuando estés diseñando en concreto, Ah, yo normalmente recomiendo, dependiendo el tipo de estructura que uno esté diseñando, por la misma forma como se realiza el concreto. Entonces, por ejemplo, si se está trabajando en una empresa interna en la zona industrial de Mamonal, pues las exigencias son un poco mayores, las condiciones de trabajo son más controladas, es un poco más fácil. Si de pronto estás trabajando en una cuneta, en una urbanización, donde quienes van a hacer la construcción son el maestro de obra que está haciendo la cuneta de interna de barrio, maestro de obra ahí a lo sencillo, no hay ingeniero, no es nada, entonces yo incluso llego a trabajar con 0,018. ¿Ya? Y me voy por la seguridad. ¿Sí, sí, sí me hago entender? sí, y Eso es. yo también tomé ese valor porque en un ejemplo que está pues más abajo, toman el mismo valor y lo relacionan también que trabajan con concreto de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Pero, y esto para al final después comparar con la velocidad que me da a mí y mirar si tiene, o sea, posibilidad de sedimentos, de arrastre de sedimentos y esas cosas. Entonces también lo quise De trabajar de esa arrastre de forma. sedimento. Y si tiene velocidades muy altas, entonces sucede lo contrario. Te puede dañar el pavimento de la cuneta. Entonces tienes que revisar las dos, las dos. O sea, si las velocidades son muy Sí. altas, te puede erosionar el concreto. Y si las velocidades son muy bajas, te puede producir una sedimentación. Y calcula uno, como siempre, en la misma tabla del CEL. Yo acostumbro, esa no se las di para no complicarle más la tabla, pero yo acostumbro a tener una columna más aparte o una hoja de Excel aparte, la columna donde calculo los esfuerzos cortantes
y el diámetro que es capaz de arrastrar el caudal que yo tenga, ¿ya? Entonces, algunas veces yo calculo caudales para diferentes periodos de retorno y encuentro el diámetro que es capaz de arrastrar cada uno de los diferentes caudales, ¿ya? Como yo tengo posibilidad de preguntarle al constructor o al diseñador de vías qué tipo de suelo hay en la zona, entonces me dicen, no, el tipo de suelo es arcilloso, o el tipo de suelo es calcáreo, o el tipo de suelo es una arena. Entonces tú más o menos tienes el rango de los tipos de suelos posibles. Si tienes la posibilidad de pedir el estudio de suelo de la zona donde hacen el estudio de la vía, entonces tú puedes solicitar esas características y puedes tener las velocidades de sedimento para diferentes periodos de retorno. Me llamó la atención que la tabla que me mostraste determinaste el caudal para 5 años. ¿Me puedes mostrar el área de drenaje que te dio? Ya. La tenía en Excel. Acá está. Okay. O sea, para el primer tramo me da un área, pero eso está en kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados tenemos. ¿Dónde está? No la veo, no me ubico, me perdí. Ah, 0.06. Sí. 0.006. Ok, o sea que eso en hectáreas da 0.6, si no me equivoco. Sí, 0.6. 0.6 hectáreas, bien pequeñita. Entonces, ok, un área de un tamaño pequeño, bien considerado. Cuando tienes áreas para cunetas mayores a 10 hectáreas, algunos textos ya te dicen, hey, ojo con eso, y no puedes diseñar como para 5 años, sino que ya tenga en cuenta periodos de retorno mayores a 10 años. ¿Está bien? Entonces, eso Sí. para que lo tengas ahí en consideración. Yo Profe, normalmente, ¿qué haría en el diseño de esas 6 hectáreas? Para esas 6 hectáreas yo calcularía los caudales para 2, 5 y 10 años. Ya, yo lo haría de esa forma. ¿Ya? ¿Quién tiene el okay. micrófono activo por allí? Que está... Okay. Alguien se le activó el micrófono. Eh, listo, ok. Profe, usted lo que me Regresemos. recomienda es que usted lo que me recomienda es en las secciones donde la tirante sea mayor a la profundidad, probar con una sección trapezoidal para que tener mayor capacidad hidráulica. Exactamente. Eso es lo que te Y recomiendo. o sea, en las que no tenga problemas, sí las sigo trabajando con sección triangular. Secciones triangulares, que es mucho más fácil a nivel constructivo. Ah, ok. Excelente, esa es mi recomendación. Entonces, Bueno, ensaya con la trapezoidal, y si la trapezoidal no tiene la capacidad, entonces ya te toca diseñar un canal. O sea, ya cuando te pasas de esas dimensiones típicas, ya no tienes la capacidad, no tienes para dónde echar el agua, por decirlo así, porque como me mostraste hace un segundo en el manual del Invías, tenías la ladera de la montaña y tenías de una vez la vía. Entonces tú no puedes permitir que el agua pase por encima de la vía. Eso es algo que no se debe permitir nunca. Entonces, que la tirante para caudales de 5 años incluso no tenga siquiera un borde libre disponible, está, está completamente fuera de contexto. Entonces, la cuneta debe tener un borde libre incluso. 3 centímetros, ok. 2 centímetros para el periodo de retorno que selecciones. ¿Ya? Debe tener un borde libre. Entonces, cunetas ya más de mayores a 1,20 m de ancho, normalmente. Incluso yo en algún proyecto, como estaba muy cerca
de un canal al cual la cuneta llegaba hasta un Boscolver, ¿ya? Y como estaba muy cerca de un canal importante, yo diseñé esa cuneta de 1.5 metros, 1.50, ¿ya? Con sección, esa llegaba con sección trapezoidal con 1.50, ¿ya? Pero era un caso ya extremo para no diseñar un canal, porque es que ya de ahí para adelante sí toca hacerlo un canal y ya diseñarlo con periodos de retorno incluso mayores, porque los caudales están dando considerables, ¿ya? Entonces, Ah, todo es a criterio, ahí influye mucho el criterio del diseñador, y por eso a veces es muy importante cuando uno está diseñando ir a campo, pero muy bacano, muy bacano. Me gusta el análisis que estás haciendo. Está muy bacano. ¿Ya? bueno, profe, muchas gracias. Ok, excelente. ¿Quién más tiene dudas o tiene preguntas? Alguien por allí hacía una pregunta en el foro, no me acuerdo cuál es, ¿no? Alguien hacía preguntas en el foro. Eh, Porcentaje de los trabajos. Los exámenes finales tienen porcentaje de 50% y el otro 50% son los trabajos, talleres y estas participaciones en clase, que para esta clase Karen y su grupo nos acaban de compartir su trabajo. Entonces yo voy a tomar apuntes por aquí, que en la clase de hoy participaron Karen y su grupo y se los tendré en cuenta para la Navidad. ¿Verdad? Vamos a tomar apuntes enseguida. Ah, Karen y su grupo, gracias por la participación. Listo. Aquí dejo la anotación para que no se me olvide. Archivos. ¿Quiénes han compartido archivos? Todavía nadie. Eh, listo. ¿Más nadie quiere compartir sus dudas? Sí, profe, a mí me gustaría participar. Déjeme ingreso acá para compartir la pantalla. Ok, Cristian Guardo. Sí, señor. Cristian, ¿eres tú? Ok, listo. Cristian, déjame y te activo para que puedas compartir pantalla. Tengo que activarlo acá primero. Dame un segundo. Dame un segundo. Mm, mm, aquí está. Ok, listo, Cristian. Ya debe permitirte compartir la pantalla. Listo, profe, ya. Sí, ya. Ok. Eh, Cristian, ¿quiénes más están contigo en tu grupo, Cristian? Omar Arce, María José Jaramillo, eh, está Gray, Ah, Rubén, listo. este, Excelente. profe, estoy dándole
pero HY8 parece, no sé por qué no me lo deja proyectar. Pantalla, bueno, voy a poner mi pantalla completa. Ahí ya aparece. Ahí sí te aparece, ahí sí te aparece. Bueno, profe, vea, lo que pasa es que yo no puedo abrir ¿cómo se llama? Los planos de AutoCAD porque no tengo la licencia actualizada, pero bueno, Ujú, esto es más o menos lo que estuvimos trabajando nosotros en base al Excel que usted pues montó. ujú, sí. Bueno, nosotros empezamos acá manejando lo del caudal mínimo, el de diseño y el máximo, trabajando con el caudal cero. El de diseño tomamos el de 25 años, aquí se lo voy a poner. Estructuras hidráulicas, tercer corte, material de apoyo. Bueno, entonces, el del 25 años, usted nos había hecho la recomendación de que usáramos ese periodo de retorno, ¿cierto? Ujú, Entonces ese fue el que usamos para el diseño. Luego, el máximo usamos el que eventualmente podría darse un periodo de diseño de 100 años, lo ubicamos ahí también. La sección rectangular, eh, o sea, el ancho del arroyo. El ancho del arroyo nosotros lo sacamos del plano de vista desde arriba en AutoCAD, que ujú, ahí mismo sí. aparece el arroyo y pues, o sea, usando, digamos, la medición que permite hacer AutoCAD, le sacamos un ancho de 2.34, 2 metros con 34 centímetros. Sí, Am, eso yo le pongo o 230 o 250. Me voy a Google y en Google Earth yo verifico y le pongo o 230 o 250. ¿Ya? exacto. Usamos un Manning para lo que es la rugosidad para superficies naturales. Ujú, Estaba para superficies que son de pasto y pues no presentan ni pozos ni irregularidades. Estaba entre 0.30 a 0.33, nosotros usamos 0.30 porque, o sea, entre más aumentemos el manning ahí, la sección, digamos, el área, o sea, la sección transversal que tenemos que colocar, la estructura, por ejemplo, si es rectangular, tiene que ser mayor, entonces ahí uno como para suavizar los valores le colocamos el 30. mm, bueno, Cuando, dame un segundo allí porque ese es las características de la corriente, ¿cierto? sí, Tú tienes sí, características de la corriente aguas arriba y características de la corriente aguas abajo. exacto. Eh, las características de la corriente son un poco diferentes a las características de la estructura como tal. Son Ujú, dos cosas diferentes. Entonces, cuando tiene las características de la corriente aguas arriba, darle un Manning muy alto o muy bajo te va a representar es qué tanto represamiento puede tener aguas arriba o aguas abajo, ¿ya? ujú, Y sí, cómo hace el software esa transición del paso de lo que tienes aguas arriba cuando pasas a la estructura y después lo que tienes aguas abajo. Entonces, sí. con esos valores de Manning, algunas veces toca ser bien cuidadosos, porque en lo posible tal cual como sea natural o tal cual como esté proyectado en el proyecto a realizar. Por ejemplo, si esta estructura es para una vía, en las vías normalmente no se realizan canalizaciones ni aguas arriba ni aguas abajo, lo que nosotros normalmente llamamos encoles o descoles de la estructura. Normalmente no se hacen, ¿ya? Pero si fuese una estructura que tú la estás haciendo, por ejemplo, como le ponía el ejemplo hace un momento a Karen, si estás poniendo una estructura en un proyecto que estás diseñando 100% tú y tú estás seguro que lo van a hacer todo en concreto,
el canal que va a llegar a la estructura y el canal de salida va a continuar en concreto, entonces tú le pones un manín todo en concreto, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Ya? ¿Qué te va a permitir hacerlo así de esa forma para este último ejemplo? Que vas a tener velocidades altas en todo el tramo. ¿Ya? Sí. Pero en el caso está haciendo solo la estructura de la vía y de pronto yo no se los dije, que se va a intervenir solo la vía y que alrededor simplemente lo que hace es que se adecúa el canal para que entre el agua a Box-Culvert y ya, o sea, no vas a hacer ninguna otra adecuación del terreno. Entonces, como no vas a hacer ninguna otra adecuación, lo más probable es que el terreno te quede en las condiciones naturales como está. ¿Ya? Sí. Y de pronto, si tú te vas a Google, que hoy en día ya te permite ver cómo quedaron las condiciones del terreno hoy, ¿cierto? Yo no sabía que el terreno iba a quedar así, pero yo más o menos proyecté porque el proyecto estaba como que no vamos a intervenir más nada, sino el área aferente a la vía. Ya, no vamos a intervenir más nada. Entonces yo sabía que en lo posible todo el terreno lo iban a dejar como estaba. Entonces yo por seguridad le coloco el manning en lo posible de terrenos naturales. Yo trabajaba con 0.32 y 0.33, ¿ya? Porque es lo más probable que lo fueran a dejar así. Y no tanto porque fuese un terreno con mucha piedra o mucha rugosidad a consecuencia de la rugosidad material, sino que iba a ser con mucha vegetación, ¿verdad? Iba a ser una zona con mucha vegetación. ¿Por qué? Entre otras cosas, van a tener una zona muy plana, ¿verdad? Ese tramo está en una zona muy plana. Entonces, vamos a tener velocidades bajas, vamos a tener todas esas características. Entonces, yo recomendaría no irme hacia lo estricto de 0.03, sino irnos a 0.032 o 0.033. Si ves el análisis que uno hace, ¿ya? Claro. Son características que uno tiende a hacer. Ok, listo. Profe, y bueno, en la parte del diseño del culvert, nosotros hicimos primero unas dimensiones para el rectangular. Bueno, este span y este rise, asumimos que son las dimensiones en altura y ancho. Entonces, Sí. bueno, nosotros primero hicimos unas simulaciones en las que tuvimos una descarga sobre la vía de una lámina de aproximadamente 1 centímetro o 2 centímetros. eh, pero nosotros recordamos que usted había mencionado que teníamos que trabajar por lo menos con un margen de seguridad de por lo menos 5 centímetros de la cabeza de agua, que no, o sea, que no, que hubiera una distancia, que el máximo, la máxima corriente que pasara tuviera una distancia por lo menos 5 centímetros de la cota de la vía. Entonces, trabajamos estas medidas. Una pregunta, nosotros aquí trabajamos 2 metros con, esto es en milímetros, con 15 milímetros. O sea, uno puede trabajar con estas medidas así o tienen que ser por lo menos de décimas o centésimas de milímetros, como para cuestiones de Eh, diseño. Tú le pasas eso a un constructor y te mienta a tu mamá. Sí, Miércoles, esto está quedando grabado. Bueno, ok. Tú le pasas eso a un constructor y te pone a correr tu mamá en la obra. Ya. claro. Entonces, lo que uno hace, por ejemplo, yo, 2 metros 15, yo mando eso a 2,20, 2,30 e incluso hasta 2,50. Ya. Sí. Bueno, Eh, entonces aquí, por ejemplo, ya uno lo trabajó así y Y 2,50, ojo, que eso está en milímetros. ujú. 2,50 metros son 2,500. Ojo con eso. Oh, ok, 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 ok. Vamos a... Este, ¡Ey! bueno, Devuelvan a Cristian para primaria. ahí fue, o sea, ahí lo que hice fue 2 metros con 5 milímetros. Eso. Entonces, aquí por lo menos, mire cómo nos da. Tenemos las iteraciones, en ningún momento hay descarga sobre la vía.
Aquí hay la elevación de la cabeza de agua llega hasta un tope de 3,17 y eso da un margen de aproximadamente 8 centímetros de distancia con respecto a la elevación de la vía. O sea que ahí hay un margen de seguridad. Luego lo que sí nos preocupó es que cuando nos pasamos acá a la tabla esta, que es donde supone que uno tiene que tener el cortante aquí en esta columna, no nos aparece. Y usted sabe que uno tiene que determinar por lo menos el diámetro del material que uno va a colocar si quiere evitar que haya, o sea, que haya, Erosión. exacto. Entonces, esa era una duda de por dónde podemos sacar el cortante y la otra duda era que cuando, por ejemplo, trabajábamos con secciones circulares aquí, nos cambiaba el manning aquí de concreto, nos ponía 0,012, que si eso teníamos que mejor ponerlo 0,018 o por qué programa lo cambiaba así. Normalmente porque las tuberías en concreto son tuberías prefabricadas, ¿ya? Eso lo compras tú. Entonces, en el caso de que tú selecciones secciones en concreto, ahí sí, yo normalmente trabajo con Manning de 0,14, 0,13, ¿ya? A 0,12 trabajé Manning de 0,12, pero con unas tuberías eh, que eran una fabricación especial y unos diámetros muy pequeños con pendientes muy fuertes. Entonces, en ese momento trabajé con 0,12. ¿Ya? Para la circular, Exacto, sí. para Porque la- son tubos prefabricados. Esas son y las tuberías prefabricadas que tú ves por ahí hay una marca aquí en Colombia que venden tuberías prefabricadas que no sé si alguna vez las has visto en la calle, Titán. sí, Las tuberías Titán, que esas las ve uno de los camiones que las van transportando y eso son tuberías de ese estilo. ¿Ya? pero para rectangular si nos mantenemos con el punto 0,18 para rectangular. Sí, es mi recomendación. Mi recomendación. Punto cero Oh, dieciocho, 0,17 y hasta 0,16. ¿Ya? Como característica. Yo ok. de 0,15 incluido hacia abajo no recomiendo trabajar en concreto, a menos de que sea tuberías prefabricadas en concreto. Prefabricada. ¿Ya? Ok. Eso es lo que en mi experiencia me ha funcionado. Eso es eh, lo que en las estructuras que yo he diseñado y que están funcionando, cualquier día yo me voy y hay un evento de lluvia y uno más o menos ve las alturas, uno más o menos ve qué caudales se podrían presentar, etcétera, y dan ese tipo de características que uno dice, ve, tiene lógica, está más o menos dentro del rango, ¿no? Ya. Bueno, profe, entonces esa parte de que por lo menos quede una lámina de 5 centímetros de distancia de la elevación de la cabeza de agua con la vía, ¿usted recomienda que sea así o que quede al ras, que quede que quede ahí como pegando casi con la vía? O sea, es Esta es la que circular. hay hay una elevación que es la energía total, Ujú. ¿verdad? Hay una que tienes aquí, déjame ver y yo miro bien qué tablas están mirando. Porque hay una que es la altura de energía y hay otra que es altura de agua, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿no? Altura de energía y otra que es altura de agua, Sí. ¿ya? Ahí estás viendo eh, perfiles de superficie del agua. Ese es el perfil de superficie, ¿no? Y ahí te da las cabezas libres al final, la altura libre al final. 10,7 en metros. Esa altura que él te está dando libre allí en metros
vete al gráfico y lo corroboras. A ver qué altura es la que te está dando. En este, profe. En esa. Vete a la sección transversal. Ahí. Esa ahí, a ver si te lo deja. ¿No lo muestra? Creo que no. No, no me lo quiere mostrar. Déjeme. No lo deja mostrar. Dale el menú que tienes a la izquierda. En el field. No, Disculpe, aquí. ahí, velo, ahí te lo mostró. Ese, ¿no? Entonces, fíjate tú que tienes, él te está dando una altura de 10 metros, pero no identifico a qué se refiere con los 10 metros esos que te está dando allá. No, yo creo que 17 Es, mira acá abajo en el eje de las X, porque la longitud que nosotros le pusimos del box es de 10.7, sí, que es el ancho de la vía. sí, El ancho de la vía es este. Ya, la altura del agua, supongo que está aquí en aproximadamente 2.1 metros. sí. ¿Sí? Y bueno, Y tienes las leyendas. Él tiene por ahí la opción para que te muestre las leyendas de las líneas. ¿No? mm, No, en la figura, él, eh, Legends, aquí, todas. ahí, Se las pongo en arriba. Ahí está. es exacto. Entonces tienes que las rojas es el flujo crítico, la verde normal, la azul es el perfil de agua. El perfil del agua está por encima del crítico y del normal. ¿Y qué dices tú que el diseño por ahora te sirve o no te sirve teniendo en cuenta eso? Yo consideraría que sí. Exacto, porque tienes un flujo, debe ser subcrítico, ¿sí lo es? Exacto. Entonces, por ahora tu diseño va funcionando. Con este primer análisis, esto era lo que yo quería hacer hoy. ¿Ya? Por ahora, fíjate tú que tu análisis, por ahora está funcionando. ¿Ya? La morada, que nos está mostrando la morada con crucecita, te muestra la cabeza de energía, Ujú. ¿cierto? La cabeza de energía. Y la que tiene la X, aquí no está, Tailwater. es el perfil. El Trailwater no identifico aquí nada, no tiene Trailwater, que ese sería el aguas abajo. Ahí, claro. Y tienes el lecho del río, ahí está especificado en stream bed, ese es el lecho del río, el lecho de la corriente, el fondo, ¿sí lo ves? Sí, acá. De alguna forma tú debiste haberle dado alguna información para asumir que esa es la profundidad aguas abajo, ¿verdad? Ahí está, profe. Si no, no se Ok, veía con el Tidewater. Tidewater. ¿verdad? Sí. Tú lo debiste haber dado en algún lado por ahí. Listo. Ahora sí, la duda que tenemos aquí del análisis de la información que estamos haciendo en las tablas,
quieres saber de dónde sacas el esfuerzo cortante. En las tablas resúmenes, en la clase anterior quedó grabado en el video el esfuerzo cortante. Ahí hay una tabla de esas miércoles, que ahora no me acuerdo cuál es. Creo que ahí donde tienes el mouse, disipación de energía, si no me equivoco, te da las opciones para calcular tienes... Ah, no, pero estos son los datos de entrada para la disipación de energía. No, hay uno que yo lo mostré en la clase anterior, que ahora mismo no recuerdo, no tengo abierto el mío incluso. Déjame, y yo tengo aquí abierto el archivo de la ayuda. Profe, eso no era, Cuéntame. ese no era el archivo que se ponía en Word, que enviaba a Word. El que enviaba a Word, ¿cierto? Es del export. Sí, sí. Entonces, si lo doy aquí en Export Report, No, ahí no es. Ven, yo te digo. aquí no es. Entonces, ¿dónde es? Sal de ahí, close. Colbert, un clic izquierdo en Colbert Data. Dame un segundo aquí. Yo también voy buscando por acá. Ah, no, mira, Quiero... mentira. Cristian, Dime. en la parte de arriba, al lado de donde estabas poniendo antes que no te salía. Ajá. Al lado, ahí, ¿dónde ahí? Ajá. Ahora hunde Enter. O sea, no hundes nada, hunde Enter. Ajá. Ya ahora se te abre un Word. Ahí, Aquí baja. está. Baja, ahí te salen unas tablas. Estoy buscando acá. Ah, bueno, aquí está. Ah, profe. ¿Dónde lo encontraste? Espérate ahí. Cogimos y aquí mismo en general, en Create Report, aquí uno le da Sale clic, en Word. le da uno ahí clic, le da Enter y entonces le genera el Word con todos los datos de flujo, elevación de la superficie del agua, la profundidad, la velocidad, el Esfuerzo cortante y el número de cortante. flow. Fíjate que te lo da en pascales. Tienes que tener mucho cuidado con las unidades, porque en algunos software los botan en kilopascales, entonces toca ser cuidadoso con eso. ¿Ya? Ya. No, ya eso sería todo prácticamente, profe. Exacto, entonces ya con el cortante, ya tú eso lo copias a Excel incluso, y con las ecuaciones que hemos visto, como le decía a Karen, yo acostumbro a calcular, dependiendo del esfuerzo cortante que me genere cada periodo de retorno, yo acostumbro a calcular, selecciono periodo de retorno de 2, de 5 años, para las cunetas, por ejemplo, 2 y 5 años, y yo miro el diámetro que es capaz de arrastrar el caudal con esos periodos de retorno. Lo otro es que ya para el Bosch-Colbert como tal, en el caso del Bosch-Colbert, yo entonces acostumbro a calcular con periodo de retorno de 2 años qué diámetro es capaz de arrastrar el sedimento para que no se me sedimente y no se me tape la estructura. ¿Ya? Lo reviso con periodo de retorno de 2 y 5 años. Y con los caudales de diseño, que ya serían superiores a 25 años, 50, 25, 50 y 100,
Entonces acostumbro a calcular para que no me erosione. Entonces estoy en esos rangos, en esos límites. ¿Ya? Profe, entonces para los periodos de diseño de 2 y 5 vamos a buscar es que para diámetros pequeños la descarga que pase por dentro del culver arrastre. Exactamente. Ya. Arrastre para que no se te colmate la estructura, para que se limpie. Eso se le llama la autolimpieza de las estructuras hidráulicas, que algunas veces cuando tú conoces quién te contrata y tienes la confianza suficiente y sabes quiénes van a revisar, algunas veces no lo documentas. Te quedas tú con eso, información como personal y como soporte en tus cálculos. Pero para no gastarte tanto papel ni gastarte tanto tiempo, te soy sincero, no gastarte tanto papel ni tanto tiempo colocándolo en el informe y llevando las tablas y las figuras y todo el reporte completo al informe, algunas veces no se hace, sino que tú los dejas en tus cálculos personales ya como soporte. Si en algún momento te los piden, tú dices, no, oye, ¿y esta estructura qué pasa? ¿Cada cuánto toca limpiarla? Ah, bueno, no, yo lo diseñé para que el caudal de cada año esto soporte de estos determinados diámetros y tú lo tengas que limpiar cada 5 o 6 años o algo así para diámetros mucho más grandes. ¿Ya? Por ejemplo, si en la cuenca se arrastra material de determinado diámetro, ¿ya? Entonces lo que uno acostumbra a revisar. Ahí está. Lo que estaba buscando yo es el esfuerzo cortante que lo puede ver uno tabulado sin necesidad de darle a- al A la- informe en Word, porque no me acuerdo dónde es que es que es uno que ve. él debería salir en la segunda tabla, pero no sé si es por la versión que uno descargó que es supuestamente más actualizada, no aparece. O sea, aquí uno le da clic derecho en análisis, Analyze y en esta segunda tabla es que debería aparecer aquí en estas columnas, pero no aparece. Espérate un segundo y yo miro aquí. Bueno, por lo que estoy viendo aquí en la página del manual, la tabla de resultados. Aquí, página de resultados. De la página 113 del manual. Vamos a ver si yo les puedo compartir pantalla. Eh, Profe, yo creo que ya voy a dejar de compartir pantalla yo. ok, listo. No, te iba a preguntar si ya había terminado las dudas o las preguntas que teníamos. Sí, ¿Cierto? sí, prácticamente sí. Ok, listo. Excelente. Entonces, Gracias, profesor. eh, ok, excelente. Me agrada porque esas son las preguntas de diseño y es lo que yo les decía en algunas clases de, de, de hidrología incluso. Si tú ves la importancia, ahora en estos momentos que estás haciendo el trabajo, ves la importancia de la hidrología. Y yo creo que en la clase anterior les hacía el comentario de que normalmente para mí es conveniente que yo mismo haga la hidrología de mis proyectos, ¿ya? O que mi equipo de trabajo haga la hidrología de los proyectos que yo estoy diseñando hidráulicamente, porque yo soy el que sé las consideraciones que tuve para los cálculos hidrológicos. Entonces, eso me hace mucho más fácil ser continuo en esas consideraciones de diseño. ¿Ya? Una continuidad en las consideraciones de diseño. Entonces, es como esas características. Eh, Les quería compartir, aprovechando que estábamos hablando del esfuerzo cortante, eh,
aquí estábamos en la página 113. No sé si ven el PDF. Denme un segundo por ahí. Okay. Ok. Entonces, en el capítulo de análisis de resultados, capítulo de análisis de resultados, para el tamaño de las estructuras que se están diseñando. Aquí hay unos análisis que te permiten tener en cuenta los flujos de diseño, los flujos altos para los diseños, los flujos picos para los diseños, los flujos altos, los flujos picos, y tienes velocidades, tienes profundidades de Bock-Colbert, tenemos la tabla de resultados. Esta era la que yo decía. Tabla de resultados. Aquí en esta tabla de resultados hay una de estas tablas que permiten ver el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante. Aquí ellos hablan de otro software gratis, el HEC 26. El software que vamos a trabajar para hacer en este mismo diseño, pero teniendo en cuenta un software un poco más completo, es el HEC RAS, y es de esta misma, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Es el HEC RAS. Este HEC 26, fíjate tú que te especifican incluso el capítulo donde trabajan estas consideraciones, ¿ya? Esas son las características. Cuando tienes los problemas en los cálculos, bueno, aquí ya, pero esta era una de las tablas que yo estaba buscando, y en una de estas, él aparece donde especifica el esfuerzo cortante. ¿Está claro? Una de estas de observación de resultados. Los métodos y observación de resultados. Lo que estábamos haciendo ahorita es esto, guardar como un archivo de Word, lo que permite, era lo que estábamos haciendo hace un momento. Lo que les quería conversar hoy un rato, que nos permite hacer un análisis importante, es el capítulo de... Dame un segundo aquí, ya perdí la página. De análisis, el capítulo 5. A partir de este capítulo es que están todos los conceptos que el software utiliza, ¿verdad? A partir del capítulo 5, análisis. La creación de proyectos, esto no tiene ningún problema, ya esto lo habíamos, ya lo deben saber para poder crear un proyecto. Fíjate tú cómo nos representa este primer análisis donde el flujo está pasando por encima de la vía y es lo que queremos evitar. Lo que Cristian nos decía hace un momento. Esto es lo que queremos evitar. Cuando tú tienes esto en una vía, estás en problemas. Esto es completamente emproblemado porque con esto corres el riesgo de erosionar. No sé si están viendo la mano del mouse. Corres el riesgo de erosionar tanto la parte aguas arriba del flujo o aguas arriba la entrada de la estructura, como la parte aguas abajo, ¿verdad? La parte de aguas abajo. Entonces, ambas
son importantes. Aquí empieza hablando de los cálculos a la entrada de la estructura. Esta es headwater y estos son los caudales que vamos a tener en la parte de la entrada de la estructura y las características de entrada en la estructura. En cada una de estas características, entonces, una de las cosas que este manual nos documenta bien son los tipos de flujo que podemos tener aguas arriba. Uno de los tipos de flujo críticos que producen muchas pérdidas es el flujo que se muestra en la parte B y la parte D. La parte B y la parte D, donde la estructura funciona completamente sumergida. Tenemos estructura completamente sumergida, aguas arriba y libre, aguas abajo. Esta se llama superficie libre y esta se llama o salida libre y entrada sumergida. Y tenemos entrada sumergida y salida sumergida. Son otras de las características que tenemos. Este tipo de entradas y de salidas son las que normalmente producen erosiones y socavaciones en estos puntos. Si tu diseño en algún momento te da que para caudales de periodos de retorno de 5 años o menores a 10 años, ¿ya? Incluso si la estructura es de un tamaño considerable y ya estás haciendo Box-Culvert tamaños considerables, les digo yo, estructura de tipo Box-Culvert mayores a 2 metros y tú tienes este tipo de flujo, sea aguas arriba o aguas abajo, es muy propenso a erosionarse, ¿ya? Entonces lo más probable es que si en cualquier momento es estrictamente necesario que tú tengas presencia de estos tipos de flujo con periodos de retorno inferiores a 20 años, incluso inferiores a 20 años, tú tengas este tipo de flujo en cualquier momento, pero tú diseñas que el pavimento está hecho para que soporte estas condiciones, etcétera. Entonces, a ti te toca diseñar una protección tanto a la entrada como a la salida para evitar que esa estructura se socave. Pero se puede presentar condiciones de diseño en donde tú dices, ok, la estructura no la puedo hacer más grande, la estructura no puede hacer unas condiciones diferentes, sino que es completamente necesario que yo tenga estructuras sumergidas o a la entrada o a la salida o ambas. ¿Está claro? Aquí tengo estructuras sumergidas solo a la salida. Fíjense ustedes los resaltos hidráulicos que se producen dentro del Box-Culvert, ¿ya? Estos resaltos hidráulicos, que con los cálculos matemáticos realizados en computador por los software es mucho más fácil detectarlos, ¿ya? Cuando uno hace estos cálculos a mano se demora uno un poco más en encontrarlos, pero este tipo de condiciones las podemos tener para periodos de retorno mucho mayores. Y no es que nunca se vayan a presentar ni que nunca los puedas evitar, sino que existe la posibilidad de que tengas restricciones en el diseño donde te dicen, no, es que la vía tiene suficiente altura porque esta zona tiene que inundarse. Por ejemplo, el que tenemos en el caso B. En el caso B tú dices, yo no quiero que los niveles de agua sobrepasen determinada altura. Entonces tenemos esta altura en los niveles agua abajo, porque eso es lo que quieres, ¿ya? Entonces tú diseñas la estructura para que los caudales agua abajo no sobrepasen esta altura máxima. Y esta altura máxima te la va a dar la capacidad de diseño del canal agua abajo. Entonces, en ese momento, esta altura que estamos definiendo como máxima en la zona inundable aguas abajo, la va a controlar la vía. La vía va a ser mi estructura de control. Y vas a necesitar inundar aguas arriba porque aguas arriba sí se puede. Aguas arriba es una zona inundable de esta forma, pero aguas abajo no. Entonces, son condiciones que podemos tener. Y esto sería una condición temporal.
Va a permitir un almacenamiento temporal del agua, donde pasó la creciente y el agua fue saliendo, pero no permitiste que aguas abajo el nivel se incrementara más de lo permitido, ¿verdad? Porque esto va a tener un caudal máximo de salida a través de la estructura de Edwards-Colbert. Este es otro caso típico donde te puedes encontrar un resalto hidráulico. Este es uno de los casos menos deseables, el C. Es uno de los casos menos deseables. Lo mismo que el D. Son de los casos menos deseables. Pero algunas veces no tienes otra opción, sino que la estructura funciona de esa forma. Algunas veces esto está sucediendo en estructuras que tú no estás diseñando, que no puedes modificar, sino que la estructura existe. Y a ti te llaman para que diseñes la protección de la estructura. Entonces, en el momento que vas a diseñar la protección, tú necesitas determinar estas condiciones porque te dicen, vean, la vía no puedo cerrarla, por lo tanto no puedes construir el Edwards-Colbert. Si la vía no la puedes cerrar, no puedes construir otro Edwards-Colbert, no puedes hacer nada, te toca mejorarle las condiciones de erosión y de socavación tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿ya? Para que protejan la estructura. Y te dicen, no, listo, lo único que vamos a hacer es proteger aquí, proteger acá, aguas arriba y aguas abajo. Y como esto no se ha inundado en ninguna otra forma, lo que queremos es solo que la estructura no se me siga erosionando y solo protégela y listo. Pero las inundaciones son admisibles tanto aguas arriba como aguas abajo y no tienen ningún problema, ¿ya? Los controles de entrada son las características de las estructuras, de los caudales y de las energías que puedes tener en los controles a la entrada. Y aquí te dan todas las ecuaciones con las que trabaja el software y estas ecuaciones nos permiten a nosotros realizar unas modificaciones en el análisis y en los cálculos. ¿Está claro? Esas son las características que nos permiten analizar de esta forma. Te muestran todas las características de las ecuaciones, las diferentes cabezas de energía. Cada una de estas, lo que están viendo aquí, son las simbologías de las cabezas de energía que utiliza el software, ¿ya? Te presentan el orden en que realiza los cálculos, los polinomios que resuelven las ecuaciones. Fíjate tú que tienes elevado a la 5 incluso para los polinomios que están solucionando las ecuaciones que plantean, las ecuaciones diferenciales que plantean la solución hidráulica para después calcular los coeficientes, etc. Para esto, este es el manual, lo que normalmente se le llama, algunas veces, algunos software les llaman manual científico, cuando te dan todas las especificaciones de las ecuaciones. Entonces hay un manual de usuario y el manual científico ya es si quieres trabajar con las ecuaciones. Algo que quería mostrarles aquí en este pedazo son las características de las condiciones de entrada. Fíjate tú que las condiciones de entrada rectangulares, ya con aletas, esta segunda figura que está aquí, ya con aletas, otra vez aparecen unas rectangulares, otras aparecen unas transiciones, con aletas y transiciones, etc. ¿Cómo representas tú este tipo de estructura en el software? ¿Ya? ¿Cómo representa este tipo de estructura en el software? Fíjate tú que tienes aquí representado el cabezal, tienes la estructura hidráulica disponible debajo de la vía, ¿cierto? Y tienes la estructura de las aletas de entrada. ¿Cómo las representas?
¿Cómo representan un box culvert o un pontón de 2 cuerpos, de 3 cuerpos, 4 cuerpos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la estructura que ustedes están diseñando me dice que te da del orden de mayor a 2 metros, en la clase anterior yo les hacía el comentario de luces cuando te dan mayores a 4 metros. Yo acostumbro a, si me da mayor a 4 metros, ya yo diseño entonces 2 cuerpos, como tenemos aquí, 2 cuerpos de 2,5 metros cada uno, hidráulicamente disponible, ¿ya? 2 cuerpos de 2,5 metros cada uno, porque ya la estructura me dio 420, 430, por decirlo así, de área hidráulica, de ancho hidráulico disponible, 420 o 430. Ya yo de una me voy y diseño 2 cuerpos de 2,5 metros cada uno, para no darle una luz mayor a los 4 metros. ¿Está claro? Todo eso depende de qué tanto lo damos nosotros. Pero algunas luces mayores estructuralmente se pueden calcular si el suelo también lo permite, si el cálculo de la estructura lo permite, o si el presupuesto del proyecto tiene la capacidad de hacer estructuras de gran tamaño también. Entonces, todo eso está dentro del presupuesto. Algunas veces se diseñan eh, las esquinas de las estructuras hidráulicas, evitar dejarlas totalmente rectangulares como están aquí y hacerle unos ángulos, ¿ya? Hacerle unos ángulos. El típico, aquí te muestran incluso, son 6 pulgadas, ¿ya? Ese es uno típico que se utiliza en muchas partes, y 6 pulgadas, ¿sabes qué son? Más o menos, tenemos 20 y algo centímetros, un poco más de 20 centímetros, entonces ahí estás. 15 centímetros, perdón, 15 centímetros, entonces tenemos esas características. El tipo de entrada, cuando la tienes completamente recta, se me había olvidado hacerle el comentario, entradas completamente rectas, entradas sin aletas, como es este caso. Tienes una entrada con aleta o una entrada completamente recta. Esa es la otra. ¿Cómo le llaman a esas entradas completamente rectas? Si tienes esquinas no completamente rectangulares, sino ya angulares, y te producen menores pérdidas, ¿ya? ¿Cómo son los controles a la salida? Ahí entonces determinas el tipo de control a la salida. Una bibliografía que permite identificar controles a la entrada y a las salidas de las estructuras en estos tramos de alcantarillado es en el libro de Bentechow y también en el libro de Novak. Pueden consultar controles a las entradas y a las salidas. ¿Qué te define a ti el control a la entrada y a la salida de la estructura? Cuéntame. En la imagen satelital que nosotros buscamos a través de Google, y creo que, o sea, también de las coordenadas que usted nos dio, o sea, ese paso de arroyo ahí puntualmente, que ya tiene una estructura elaborada ya, constituida, tiene unas aletas de 45 grados, más o menos, o sea, como lo alcanzamos a identificar nosotros ahí, tanto para la entrada como para la salida, de 45 grados. Entonces, por ahí también nosotros Sí. nos referenciamos para hacerlo, el cálculo de 45 grados. Sí, las estructuras en Barú, las estructuras en... ¿Qué otra estructura diseñé yo para esos constructores? Yo diseñé estructuras con ellos mismos. Ellos construyeron la tercera avenida del Cabrero, construyeron la doble calzada Cartagena-Bayunca, y le diseñé también en Barú
le he diseñado esos 3 proyectos y no recuerdo cuál fue otro tramo que yo les diseñé. En un tramo de análisis para algunas estructuras en la vía hacia, hacia el puente de Gambote, en la doble calzada. Antes de llegar al puente de Gambote, hay un par de puentes más o menos larguitos, tamaños más o menos considerables. A ellos también les diseñé esas estructuras. Entonces, por ejemplo, las de Gambote, ahí hay unas estructuras que sus entradas son completamente rectangulares, mientras que para Barú, para la vía del Cabrero y para la vía de la Cordialidad, casi todas tienen 45 grados, ¿cierto? Mis diseños normalmente tienen 45 grados, normalmente. Mis diseños tienen 45 grados. Muy raro que mis diseños no tengan 45 grados a la entrada y a la salida de las estructuras. Entonces sí, tiene 45 grados. ¿Ya? Profe, y eso, Sí, digamos, viéndolo, eso ayudaría en la parte de la disipación de la energía, ¿no? sí, claro. Ayuda en la parte de la disipación. Y evita, o sea, eso no lo dije yo, sino que recomendaciones para diseño de alcantarillas. Las aletas recomendadas para entradas y salidas, se ha encontrado que el ángulo de 45 grados permite unas líneas de corriente menos turbulentas. Y sabemos que la parte de la turbulencia te incrementa el esfuerzo cortante, ¿cierto? Si incrementa la turbulencia, incrementa el esfuerzo cortante. Entonces, buscamos es reducir la turbulencia para que haya menos esfuerzo cortante. Y también, entre menos turbulencia haya, eh, menor eh, pérdida, menores pérdidas. También tienen menores pérdidas. ¿Ya? Aquí está el cálculo del salto hidráulico. El cálculo del salto hidráulico y cuando el flujo cambia, el tipo de flujo cambia, las características del tipo de flujo en el momento que cambias. Muestran un resumen de los tipos de salto hidráulico. Yo recomiendo que en paralelo a estos temas pueden leer del libro de Novak y del libro de Bentechov, ¿ya? Y aquí está, tablas y gráficos, que es lo que considero que esta sección es una de las importantes para que ustedes vean los resultados del taller. Todo este capítulo 5, pero de aquí en adelante vienen los reportes, que son los resultados, y es el análisis que les permite a ustedes definir si su diseño es funcional o no. Y la idea es que comparen estos resultados con los que obtienen en el HEC-RAS, que van a ser muy similares, pero van a permitirles realizar las comparaciones en el diseño de las estructuras. ¿Está claro? Eso por ese lado. Entonces, eso era lo que les quería compartir por hoy para tener en cuenta las características en los análisis de salida. Es importante diferenciar qué son las cabezas hidráulicas de energía y cuáles son las alturas hidráulicas de las tirantes o las alturas hidráulicas de flujo. Son dos cosas diferentes. Entonces tenemos que unas son energía y las otras son las alturas hidráulicas. Las alturas hidráulicas lo que te permiten a ti encontrar es, por ejemplo, las características de las cotas de inundación, ¿cierto? Tú vas a determinar características de cotas de inundación utilizando la altura hidráulica en esta
en la estructura que estás diseñando. Tienes disipadores de energía, disipación de energía. En este capítulo, la sección 6, para los disipadores de energía, tienes que, él recomienda unos pasos. Yo les recomiendo, estos pasos son muy bacanos, porque cuando uno está haciendo los cálculos o el análisis a mano, uno se acostumbra a seguir estos pasos. Identificar los datos de diseño. Los datos de diseño eran lo que yo te comentaba o les comentaba hace un momento de las restricciones que tienes. Las restricciones que tienes, te puedes encontrar cotas, te puedes encontrar anchos, te puedes encontrar pendientes. Entre otras cosas, las cotas te ayudan a definir pendientes. Esas están muy relacionadas. Pero eso se refiere a los datos de diseño. ¿Qué otras cosas tienes en los diseños? En los diseños te puedes encontrar que tu diseño puede estar restringido a que utilices secciones circulares, ¿cierto? Y tu diseño puede estar restringido a que las secciones circulares son las de la fábrica X o Y fábrica. Entonces, la fábrica X o Y tiene solamente determinados diámetros. Entonces, tienes que diseñar tus estructuras con los diámetros de esa empresa que fabrica ese tipo de tubería. Por ejemplo, como en algún momento se diseñó un proyecto, era que el constructor le quedaron una cantidad de tubos de un proyecto anterior. Él tuvo que realizar un alcantarillado y de ese proyecto de alcantarillado, en la parte presupuestal, tuvieron unas longitudes de más y le quedaron determinados metros de longitud de tubería. Entonces, esta persona que estaba construyendo dijo, en lo posible los diseños hidráulicos háganlos teniendo en cuenta una tubería de este diámetro, porque tengo todas esas tuberías en mi bodega y necesito salir de ellas. Entonces lo vas a diseñar con ese diámetro específicamente. Y diseñas con baterías de tubos, o sea, es decir, 2 o 3 tubos para que soporten el caudal que tú estás diseñando. Entonces, así como haces un box culvert de 2 cuerpos rectangular, entonces puedes hacer un box culvert de 2 y 3 cuerpos con diámetros de tuberías, ¿cierto? Circulares. Entonces serían unas restricciones de diseño. ¿Cuándo se colocan también tuberías? Por ejemplo, vamos a regresarnos un poco. ¿Y cuándo se colocan también tuberías? Cuando la altura, vamos a regresarnos acá. Cuando la altura de diseño, por ejemplo, alturas muy bajas, cuando vas a diseñar estructura, ya me tocó subir, aquí. Tú tienes restricciones de la altura de pavimento. Imagínate tú que este pavimento tiene una altura y llega aquí muy abajo, ¿cierto? Tiene restricciones de altura, muy abajo, ¿cierto? Normalmente ese tipo de restricción, cuando tiene restricciones de altura, lo que normalmente se hace es que se le coloca una tubería, ¿cierto? Es más fácil colocar tubería cuando tienes restricciones de altura. Y lo que te está quedando aquí de altura disponible puede ser incluso menor a 1 metro. Entonces tú diseñas con tuberías de diámetros menores a 1 metro que pasen por debajo de la vía. Esos son datos que podemos tener con restricciones en algunos casos. Son las restricciones en los datos. Vamos a ver aquí. Esos son datos de diseño. Los datos de diseño incluyen las restricciones. Después evaluamos las velocidades. Eso ya ustedes, más que repetírselo muchas veces, lo hemos hecho en clase. Evaluar la salida. ¿Qué pasa a la salida de la estructura?
Esas características que tenemos a la salida de la estructura son importantes al momento de analizar esta erosión que podemos tener a la salida. Este score es erosión. Entonces, ¿qué pasa con esa zona erosionable a la salida? ¿Ya? ¿Y qué pasa con las alternativas de disipadores de energía para esta estructura para que no tengas erosiones en la salida de la estructura? ¿Ya? Y vas a seleccionar el disipador de energía a utilizar en caso de que sea necesario. Y ustedes recuerdan que hablábamos de disipadores de energía, por ejemplo, las rápidas escalonadas, las rápidas largas, las rápidas cortas, etcétera. Esos son disipadores de energía que tú puedes utilizar. Normalmente yo he trabajado como en el proyecto que les compartía. Yo diseñé para ese proyecto de la vía de Barranquilla, diseñé disipadores escalonados. Las estructuras que necesitaban disipadores, tanto a la entrada como a las salidas, diseñé disipadores escalonados. ¿Ve? Cómo es la geometría de la erosión, eso también tiene posibilidad de diseñarla. Ya estos son análisis más detallados que no creo que los necesiten en este proyecto, en el taller que están realizando, pero es bueno que ustedes sepan que se puede tener un incremento en la resistencia en los diseños de los box culverts con el fin de hacer una mayor disipación de energía y que este tipo de obstáculos hay algunos software que permiten hacer unos cálculos teniendo en cuenta este tipo de estructuras. En hidráulica tenemos, no sé si recuerdan, este tipo de estructuras que también las vimos en las represas, la salida de las represas y la estructura de protección agua abajo, ¿ya? Entonces, esas son las características de lo que les quería compartir en el día de hoy. ¿Está bien? Listo. Eso era como lo más importante. No dejen de mirar el manual para las características completas de flujo, las tablas de salida, etc. Un capítulo importante también en el manual es los datos. Es muy típico que algunas veces interpretemos del español al inglés, más bien del inglés al español, interpretemos algunas definiciones, pero es mejor irse al manual y ver las definiciones exactas de qué es lo que nos está pidiendo el software. Fíjate tú que tiene características, aquí me fui al capítulo 4, ¿verdad? Y las características de box culvert, qué es cada uno de ellos, cómo dan las formas, a qué se refieren cada una de las formas, a qué se refieren los materiales. Fíjate tú que cuando, no recuerdo quién de ustedes era que me decía, profesor, lo cambio a circular y me cambia de una vez el Manning. Entonces, fíjate tú que él aquí inmediatamente está recomendando los Mannings de diseño. Y que si tú estás seguro del diseño que estás haciendo, tú lo puedes modificar. Puedes modificar el N de Manning, estando seguro del trabajo que estás realizando, como te decía al inicio de la clase. Aquí te da las características del Manning y el tipo de estructura. Según los tipos de estructura, aquí cada uno de los tipos de estructura que nosotros estuvimos viendo en las clases del libro de Novak, las que vimos en las figuras, en las diferentes clases, todas están aquí, ¿ya? Todas están aquí.
las típicas. Entonces, podemos usar este tipo de estructuras. Recuerdan que vimos algunas con forma de campana que tienen menores pérdidas, etcétera, pero que personalmente yo no las recomiendo porque constructivamente son mucho más complejas, ¿verdad? Son mucho más complejas. Estructuras de campana, estructuras disipadoras. ¿Sí recuerdan esas estructuras que tenían varios ángulos? Esas las vimos en el libro de Novak. Algunas veces se realizan de esta forma porque tienes restricciones. Restricciones. Lo ideal es evitar al máximo las características de la estructura. Y este cuadro me gusta mucho porque este cuadro te da sugerencias a ti de lo que me comentaba, ¿quién era? Karen. Karen era que me comentaba que la cuneta se sobrepasaba la estructura. La altura de la tirante sobrepasaba la altura de la cuneta. Entonces, ahí, en el caso del diseño de estructuras Box-Culver, tipo Box-Culver, entonces, alcantarilla, tú puedes saber qué condiciones tiene y en qué momento incrementas la altura de la estructura o incrementas la profundidad o la disminuyes o cómo son las características aguas arriba, disminuye la profundidad, incrementa la profundidad, etcétera. ¿Cierto? Entonces, este flujo es muy bacano, este diagrama de flujo es muy bacano porque te da sugerencias a ti si incrementas la estructura o la reduces, dependiendo las características del flujo. Esta es otra también, estas son las tablas, entre otras cosas. Este es el capítulo 6, si no me equivoco. Vamos a ver. Capítulo 6. Estoy subiendo. Este es de la forma de los Box-Culvers. Esto es por 4. Capítulo 4. Los datos del Box-Culver. Él te da aquí opciones de diseño dependiendo de la estructura que tú selecciones. Te da unas condiciones para, dependiendo del tipo de flujo, fíjate tú los tipos de flujo que tienes aquí, cómo son las características de los tipos de flujo, si son S o M, el tipo de flujo S o M, para saber cómo vas a definir el diseño al final. Las secciones transversales que les habíamos visto, datos del sitio. Estos datos son los datos de diseño, son las restricciones. Esto es lo que yo normalmente llamo restricciones de diseño, porque normalmente esto es lo que te ayuda a ti a definir los límites de tu diseño, ¿verdad? Los límites del diseño que tú tienes. Las pendientes son límites que tú tienes en el diseño. Tú dices, no me puedo pasar de estos límites de las pendientes, de la cota de entrada y la cota de salida, ¿verdad? Y el análisis general, capítulo 5. Entonces, ya lo estuvimos conversando en clases anteriores del libro de Novak. Listo, muchachos. No sé si tienen preguntas. Ya saben que a través de el grupo que creé aquí en equipos, podemos estar compartiendo también información. Pienso yo que aquí algunas veces es más funcional que en Sabio, ¿ya? Entonces, a través de ¿quién fue el otro que participó hoy? Para que me quede aquí la fecha, es Cristian. Cristian fue el otro que participó hoy. Sí, profe, Cristian Guardo. Cristian Guardo, excelente, Cristian. Ahí se le tiene en cuenta para ti y tu grupo. Lo mismo que el grupo de Karen. El grupo de Karen, voy a ponerlo con
Pelarroba para que me aparezca. Karen Tatiana. Listo, excelente. Estos dos participaron en el día de hoy. Excelente la participación, me gustó. Así todos aprendemos. Les agradezco la P de presente en el chat antes de que se salga. Profe, yo tengo una Cuéntame. pregunta ¿Sí? sobre los tiempos de ¿Quién me habla? concentración. Aris, Aris. sí. Cuéntame, Aris. Profe, ¿qué ecuaciones recomienda para los tiempos de concentración? Porque usted recuerda que usted nos dio una con la longitud de la trayectoria del flujo, pero como nos dijo que nos basáramos en las que aparecen en el manual, y en el manual la mayor parte de ellas hablan sobre la longitud del cauce principal, no sé cuál nos recomendaría utilizar. Bueno, la longitud del cauce principal para el caso de las cunetas, en el caso de la estructura de Bosch-Colbert que están diseñando en el taller, no necesitas el tiempo de concentración, pues yo te doy los caudales. Entonces, ahí no tienes problema. Pero para las cunetas sí lo necesitas. ¿Por qué lo necesitas para las cunetas? Porque tienes que hallar la longitud a lo largo, eso fue lo que les contesté en el foro, necesitas la longitud, sí, aquí Aris tenía la mano levantada, no me había dado cuenta. La longitud a lo largo de el recorrido, desde el punto más alejado. Y creo yo que eso lo alcanzamos a hablar en la clase cuando todavía estábamos presencial, ¿cierto? Yo les explicaba que teniendo en cuenta el bombeo de la vía, el recorrido que hace esa gota de agua a través de la superficie del pavimento, ese te da la longitud, ¿cierto? Y con Sí, esa longitud entonces, y con la pendiente de esa longitud, calculas el tiempo de concentración. Es con eso. ok, entonces sería con la ecuación que se encuentra dentro de las diapositivas. Puedes hacerla con ambas. Ok. Habla con Y ambas y seleccionas una. Recuerda que nosotros vimos en hidrología 8 ecuaciones para el cálculo del tiempo de concentración. Incluso esas las puedes utilizar, esas 8. Y con la que tienes ahora, que es muy parecida a una de las que vimos en la clase de hidrología, serían 9, que sé yo que es parecida a la del método estadounidense. Sé yo que son muy parecidas, lo que cambian son las unidades o algo así, ¿ya? Entonces, ahí tendrías 9 ecuaciones, porque con esas 9 calculas los tiempos de concentración y te dejo lo que debimos haber hecho en uno de los talleres de hidrología, que fue escoger el tiempo de concentración, ¿ya? Pero yo normalmente recomiendo usar la del manual del INVIAS, que es una de las que te debe dar para vías, para pavimentos. Si recuerdas, en la clase de hidrología yo les compartía la ecuación del Highway Administration de los Estados Unidos. Si no me equivoco, la del manual del INVIAS es muy parecida a la del Highway Administration de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esas son. Pero, por ejemplo, cuando te dicen cuencas grandes, para tú diseñar cunetas, normalmente el diseño de cunetas no es cuencas grandes. Si tú tienes cuencas grandes, ya estás diseñando un canal. Ya no es una cuneta. Las cunetas son cuencas pequeñas. Entonces, los tiempos de concentración que vimos en hidrología, y los puedes repasar en el libro de hidrología de Bentechou, se dice cuencas grandes, etcétera. Tú calculas los tiempos de concentración para cunetas con esa ecuación para cuencas grandes y no te van a dar muy buenos resultados que digamos. ¿Está bien? Sí te respondí, Aris. me quedó una pequeña duda. Entonces, la longitud del cauce sería la longitud que hay dentro del tramo en el cual estamos diseñando la cuneta. Excelente, sí. Ok, Esa es listo. la longitud del cauce. El recorrido de la gota de agua. Y como lo viste en hidrología, la longitud más larga dentro de la cuenca. Esa es la que se selecciona para el tiempo de concentración. Y creo que en el manual del INVIAS lo dice, la longitud más larga, la corriente principal.
Es esa. El recorrido sobre la vía, el pavimento, tin, 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 llega a la cuneta y el recorrido que siga hasta llegar al final. Ah, bueno, Listo. listo, profe. Gracias. Ok. Yuris, tiene la mano levantada. Cuéntame. Me están preguntando si el trabajo se entrega como un archivo de Excel más el HY8 o hay que entregar también un archivo de Word. Ideal si en Word me entregan los resultados, el informe de resultados, ¿verdad? En Word. ¿Cuándo es el parcial? Tengo que revisar las fechas de los parciales finales de facultad para poder hacerlo con ustedes que no se me crucen. Por eso no les he pasado la hora todavía del parcial final, ¿verdad? Los porcentajes 50 y 50. 50-50. Y B Profesor, entonces siempre tiene va a colocar los 3 dos integrales. trabajos. ¿Cómo? Entonces siempre va a colocar los dos trabajos. Siempre son los dos trabajos de los que habló. O Sí, sea, el este que primero están que hizo. haciendo y el de ahora HEC-RAS, ¿ya? Van a hacer el diseño de ambos, ¿ya? El que me tienen que entregar el viernes es con HI8, ¿ya? Y el HEC-RAS para la próxima semana, ¿ya? Pero en Word simplemente me pueden pegar las tablas de resultado y las figuras de resultado. Solamente con una oración que diga los resultados obtenidos son estos, con velocidades máximas así, con cortante asado y con eso. O sea, frases muy cortas, ¿ya? O sea, no hay El que hacer, no resumen hay que hacer del un diseño. análisis 7 complejo con clases. respecto al diseño que estamos haciendo. El análisis complejo va a ser puntual. O sea, obtuvimos este esfuerzo cortante y diseñamos con este diámetro o diseñamos con estas dimensiones, con estas velocidades y con estas características. O sea, muy a los resultados muy concretos porque me tienen que pasar el archivo de Excel y el archivo el software. Me tienen que pasar ambos, ¿ya? Profesor, ¿y qué Entonces, todo es muy, posibilidades muy hay que puntual. extienda el tiempo? Así sea para el sábado, para Es que hacerlo como que con más calma. Porque es que, ajá, tengan en profesor, cuenta que tienen que hacerlo con el RAS también. por eso es ¿Ya? que, ¿qué posibilidades hay de que el trabajo que es el del viernes lo extienda un poco más, tan siquiera hasta el sábado? Ok, no tengo problema. Ustedes deciden. No tengo problema con Ah, eso. bueno, Mientras me lo profesor, se lo presenten agradecería. con soluciones muy puntuales. O sea, me presentan los resultados, la tabla de resultados que la traen del software. Cierto, por lo menos el caudal se seleccionó así, por la tirante que da así, y se obtiene unas dimensiones de estructura así. ¿Ya? Ah, Un esfuerzo cortante bueno. máximo así y esa característica. Muy puntual. Bueno, profesor, muchas Eh, gracias. ok, me habló Ladies. Ok, listo. Aris, ¿tiene la mano levantada todavía? ¿Hay algo por ahí pendiente? Ah, no, profe, no El que no sabía que se haya... podía quitar, lo siento. No, tranquila. El que no haya puesto la P de presente antes de salir. ¿Ya? Ok, entonces plazo para el trabajo del sábado. Ok, debo modificarlo mañana en Sabio para que todos entren. Listo. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Me gustó bastante, muchachos. Entonces, si la entrega es el sábado, podemos terminar de resolver dudas el viernes para tener en cuenta cualquier consideración adicional. Listo, muchachos. Nos vemos